¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. Dice lo siguiente: un objeto de masa M1 igual a 1 kilogramo, este objeto de acá de color amarillo, se encuentra en equilibrio mientras está conectado a un resorte de constante 100 Newton por metro, que se ata a una pared como se muestra en la figura, acá, ¿no? Esta situación de acá. Luego dice: un segundo objeto de masa M2 igual a 1,5 kilogramos es empujado lentamente contra la masa M1, comprimiendo el resorte una cantidad A igual a 0,2. Aquí se observa, ¿no? Este objeto de masa M2 celeste empuja al resorte comprimiéndolo hasta esa posición, ¿de acuerdo? Básicamente es la amplitud, ¿no?, de oscilación que tendría el conjunto, dado que de aquí empezaría su movimiento oscilatorio. Sigamos leyendo. El sistema es puesto en libertad y ambos objetos comienzan a avanzar hacia la derecha sobre la superficie sin fricción. Ya, muy bien. Antes de leer las preguntas, veamos la situación, ¿de acuerdo? Ya esto de acá ya sé, esto no lo voy a analizar. Lo que quiero analizar ahorita es qué pasa a partir de acá. A ver, en este momento hemos colocado hasta esa posición, digamos, el bloquecito que está por acá, ese bloquecito, y lo estamos empujando, perdón, al revés, ¿no? Este primero, el bloquecito amarillo. Ya, y lo estamos empujando con el bloquecito celeste. Ya, hasta ahí. En este caso estamos, digamos, en una posición A, con respecto de la posición de equilibrio. Ya, muy bien, hasta ahí no hay problema. Vamos a hacerlo un poquito más acá. Listo, hasta ahí, ¿de acuerdo? Hasta ahí, muy bien, ahí. Ya, ahora, sigamos analizando. ¿Qué es lo que pasa cuando yo suelto el bloquecito? O sea, acá supone que lo he agarrado el bloquecito, lo he empujado y ahora retiro mi manita para que esto empiece a oscilar. Bien, esa cosita empezará a oscilar, a moverse y va a estar de esta forma, ¿cierto? En una posición posterior. Van a estar así entonces, ya moviéndose ambos. Como básicamente el resorte está empujando a los dos bloques van a tener la misma velocidad, ¿de acuerdo? Van a tener la misma velocidad, se van a mover juntitos, con la misma velocidad. Ya, hasta ahí creo que no hay problema. Si aquí la velocidad era 0 y aquí hay una velocidad b, es porque aquí está acelerando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está acelerando. Sigamos leyendo. Ahora sí vamos a la pregunta. Dice: halle en qué posición M2 pierde contacto con M1. Ya, a ver, veámoslo de esta forma. Mientras ellos dos estén acelerando, siempre van a tener contacto, ¿cierto? Dado que si M1 acelera, va a empujar en su movimiento a M2. La pregunta es: ¿hasta qué momento M1 acelera? Porque recuerda, mientras M1 acelere, tendrá siempre velocidad, estará aumentando su velocidad, y debido a que su velocidad aumenta, empujará a M2, de tal forma que el conjunto siempre va a estar aumentando su velocidad, porque están acelerando en la misma dirección, mismo sentido. Ya, pero eso no va a ocurrir por siempre. ¿Cómo que no va a ocurrir por siempre? Claro, no ocurre por siempre porque está el resorte. En este momento el resorte está empujando a los bloques. La fuerza elástica en este momento va a actuar de esta forma. Porque recuerda que inicialmente el resorte está comprimido, ¿cierto? Como está comprimido, está empujando de esta forma. Pero no va a empujar por siempre, porque recuerda que aquí hay un punto que se conoce como la posición de equilibrio, el cual estamos asumiendo es el punto en el cual el resorte está sin deformar. Significa entonces que cuando el bloquecito, por ejemplo, amarillo, pase por ese punto que es la posición de equilibrio, ya no va a estar acelerando, porque ya no va a estar actuando sobre él la fuerza del resorte, ¿de acuerdo? Y justamente en ese preciso momento es cuando pierden contacto. ¿Pero por qué? Lo que ocurre es esto, mira. En este preciso momento la aceleración vale 0, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre un instante después? Por cierto, tienen velocidad, recuerda que tienen velocidad. Ya. ¿Qué es lo que ocurre un instante después o un momento después?
Un momento después, el bloquecito amarillo empieza a frenar. ¿Pero por qué empieza a frenar? Veámoslo de esta forma. Un momento después, este bloquecito amarillo, supongamos que está por acá. Te das cuenta que ahora el resorte está estirado, ¿cierto? Y si el resorte está estirado, significa que ese bloquecito, ahora sobre él, surge una fuerza elástica de esta forma. Y por lo tanto, él está frenando. Así es, porque ahora al estar la fuerza en esta dirección, ejerce la fuerza resultante en esta dirección y lo estaría frenando. Es por eso que su velocidad a partir de acá empieza a disminuir. Más el bloquecito celeste sigue acelerando, perdón, sigue moviéndose con la misma velocidad que tenía acá. ¿Pero por qué? Porque recuerda que el bloquecito celeste no está pegado, digamos, al bloquecito amarillo. Simplemente está apoyado sobre él. Mientras el bloque amarillo estaba acelerando, en su aceleración lo estaba empujando al bloque celeste. Por eso se movían los dos juntitos, debido también justamente al resorte que lo empuja a ambos. Pero a partir de acá, como el resorte ahora empieza a estirarse, este resorte solamente está jalando al bloque A. Ya no estaría jalando al bloque celeste, porque el bloque celeste, recuerda, no está adherido acá, simplemente estaba en contacto. Pero como ahora acá él está frenando, ahora el bloque celeste sigue su camino con su velocidad y ahora el bloque amarillo es el que se encuentra frenando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a perder contacto justamente en la posición de equilibrio, cuando el bloque amarillo deje de acelerar momentáneamente. Luego ya empezará a frenar, ¿correcto? Entonces, con eso hemos respondido la pregunta A. ¿Qué me preguntaba la preguntita A? Me preguntaba en qué posición M2 pierde contacto con M1. Perderá contacto en la posición de equilibrio. Bien, ahora entonces continuamos con la preguntita B. Dice, ¿cuál es el movimiento posterior de M1 después de que M2 pierde contacto con M1? Debe determinar el periodo de oscilación y la amplitud del sistema M1 resorte. Ya, entonces me está pidiendo que determine el periodo de oscilación para cuando M2 pierde contacto. De repente te preguntarás, ¿pero qué no es el mismo periodo para cuando tienen contacto? No. Lo que pasa es que cuando tienen contacto, el movimiento armónico simple generado es debido a la masa de los dos objetos. Pero para cuando pierden contacto, solamente está oscilando M1. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a calcular justamente eso, el periodo de oscilación cuando solamente oscila M1 en esta situación. Por aquí entonces, recordemos, la frecuencia angular de oscilación, que es lo que está relacionado, recuerda, con el periodo. En este caso, cuando solamente oscila M1 porque M2 ya perdió contacto, ahora M2 se mueve de manera rectilínea, MRU. Entonces, el de acá va a ser su periodo de oscilación o su frecuencia angular de oscilación, la constante del resorte entre la masa 1. Ya, eso es lo que está ahí, es dato. ¿De acuerdo? La constante del resorte es igual a 100 y la masa M1 es igual a 1. Por lo tanto, la frecuencia angular es 10 radianes por segundo. Pero la frecuencia angular de oscilación yo sé que es 2pi entre el periodo y esto de aquí es igual a 100. De ahí tenemos entonces el nuevo periodo de oscilación, que sería pi sobre 50 segundazos, ¿cierto? Y entonces con eso estamos respondiendo la pregunta del periodo. Ya sabemos con qué periodo oscila. Ahora, aquí viene el detalle, ¿no? ¿Cuál será la amplitud de oscilación del sistema bloque-resorte? Uno podría pensar que es A, dado que el bloque empezó a oscilar en la posición A. Debería llegar hasta la posición A. Ya, no es así. ¿Pero por qué no es así? Lo que pasa es que el sistema, el conjunto que estaba oscilando inicialmente, eran ellos dos. Y en efecto, ellos dos estaban oscilando con una amplitud A. O sea que su energía mecánica era consecuencia de la oscilación del bloque 1 con el bloque 2, ¿de acuerdo? Pero cuando han pasado por la posición de equilibrio, el bloque M2 se fue
y como se fue, se llevó parte de la energía del sistema, porque recuerda que al comienzo la energía del sistema es la energía de M1 con M2 más el resorte. Ahora M2 se va, se lleva un poco de energía y solamente quedaría la energía de M1 y el resorte, ¿correcto? Es por eso que al haber ahora menos energía en el sistema que estamos analizando, la amplitud va a ser diferente a esta amplitud de acá. Ya, entonces la pregunta regresa, ¿no? ¿Cómo calculamos la amplitud en este caso? Ya, para eso debemos recordar que en este tipo de situación, cuando ellos están oscilando, la energía mecánica es constante, ¿de acuerdo? O sea, la energía mecánica en este punto es la misma en este punto y es la misma en este punto, porque en todo ese tramo se están moviendo juntitos, oscilando. Pero yo sé que en este punto de acá está la rapidez máxima, porque justamente es la posición de equilibrio. Siempre que un bloque o un conjunto de bloques o un sistema pasen por la posición de equilibrio, su velocidad será máxima. ¿De acuerdo? Ya, vamos a calcular dicha velocidad máxima, porque esta velocidad máxima está relacionada con la frecuencia angular y con esta amplitud. Entonces calculemos aquí. Voy a indicar, ¿de acuerdo? Para trabajar ordenado. Sistema M1, M2, resorte. Ya, a ver. Como quiero calcular en este momento la velocidad máxima, debo conocer dos cosas: la frecuencia angular y la amplitud. Calculemos la frecuencia angular. De repente me dirás, ¿pero qué? ¿Esta no es la frecuencia angular? No. Esta es la frecuencia angular para cuando solamente oscila M1. ¿De acuerdo? Solamente para esto. Esto es para el conjunto, cuando oscila desde acá hasta acá. En este caso, la frecuencia angular será la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la suma de las masas. Porque recuerda que esto es como si fuese un solo bloque de masa M1 más M2. Acá será entonces M1 más M2. Para no confundir con esta frecuencia de oscilación que es solamente del bloque M1 con el resorte, le voy a llamar prima. Ya, muy bien. A ver, aquí va a ser entonces así. La constante del resorte es dato, vale 100. Y aquí abajito es 1 más la masa 2, que es dato también, 1,5. Y de esa forma aquí ya tenemos la frecuencia angular de oscilación para el primer sistema, los dos bloques con el resorte. Aquí. Esto de acá sería entonces 6,32 radianes por segundo, aproximadamente. Listo. Con esto ya puedo hallar esta velocidad máxima, ¿de acuerdo? Velocidad máxima o rapidez máxima en todo caso. Eso es la frecuencia angular multiplicado por la amplitud, donde la frecuencia angular está acá y la amplitud es dato. Esa amplitud es la que está acá. 0,2 indiquemos. Listo. Y ahora operemos. Esto de aquí es igual a 1,264 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí viene el detalle del problema. Atento a esta parte, si no repite esta parte del video, porque ahora voy a trabajar con M1 y el resorte. ¿Ya? Atento a esta parte. Ya. Cuando yo analice M1 y el resorte, en efecto, esto se cumple. Ya, el detalle aquí está con la velocidad máxima, porque la velocidad máxima que he calculado en esta parte es la velocidad que tiene M1 y M2, porque recuerda que ambos se mueven juntitos. Pero a partir de acá, M2 pierde contacto y M2 continúa su movimiento con esta velocidad, más M1 no. M1 continúa oscilando, pero también parte con esa velocidad, solamente que él va a cambiar su velocidad porque está frenando. O sea, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que ahora M1 empieza un nuevo movimiento oscilatorio con esa velocidad, ¿de acuerdo? Ya, pero esa velocidad ahora podemos igualarla, o es mejor dicho, la velocidad máxima de este nuevo movimiento oscilatorio para cuando está él solo. Por lo tanto, esta velocidad máxima para este nuevo movimiento oscilatorio lo podemos calcular o relacionar con la frecuencia angular de oscilación, ¿de acuerdo? Para este sistema multiplicado por su amplitud de oscilación, ¿correcto?
Esta velocidad, como te mencioné, es la misma que tiene acá, porque justamente parte de ahí con esa velocidad. Ya, esta velocidad vale 1,264 y esta cosita es 10. Y listo, con eso entonces tenemos la amplitud de oscilación. Pasa a dividir 0,1264 metros. O sea que cuando el bloque se queda solito, oscila con esta amplitud. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué oscila con una amplitud menor a esta? ¿No? Porque esta es menor. Como te mencioné, lo que sucede es que al comienzo la energía que tienen ellos tres es debido justamente a los tres. Al resorte, a la masa 1 y la masa 2. Cuando pasa por esta posición, la masita M2 se desprende, o sea que se va. Por lo tanto, tu nuevo sistema, que es M1 y el resorte, tendrá una energía menor que la que había al comienzo en el conjunto, porque básicamente has perdido un objeto con cierta velocidad, has perdido energía, en este caso energía cinética. Como consecuencia de eso, la energía que tiene él es menor. Como consecuencia de eso, su amplitud de oscilación es menor a la amplitud de oscilación original, ¿de acuerdo? Por eso es 0,1264, ya no es 0, y con eso entonces estamos terminando la pregunta B, que te pedía determinar el periodo de oscilación, que es este, y la amplitud del sistema M1 resorte. Que por cierto, esta es la respuesta a la parte B, comenzó acá. ¿Ya? Esta parte de acá es la respuesta a la parte B y obviamente terminó acá. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando este problemita y también el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.